Hola, bienvenidos a un nuevo servicio del Cordero de Dios. Te pedimos que reúnas a tus amigos, a tu familia o a tu pareja, con quien sea que veas este video. Esperemos que sea de tu agrado y de gran bendición para tu vida. Te tendremos una alabanza y posteriormente la predicación con nuestro hermano Toño. Hola, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Le damos el honor y la gloria en este gran día. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Dios te bendiga, hermano. En esta tarde te damos la bienvenida una vez más a nuestra transmisión del día domingo. Esperemos que estés bien en tu casa y en esta tarde vamos a iniciar un tiempo para meditar en la palabra. Te voy a invitar a que ahí en tu hogar puedas orar, hacer una oración para dar inicio con este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más congregados en tu nombre, Señor, a través de las redes sociales, a través de el internet, Señor, pero aún queremos, Señor, seguir haciéndolo. Queremos aprender de tu palabra y te ruego que tu Espíritu Santo tome el control de esta tarde, de este momento, y que seas tú, Señor, brillando en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, hemos terminado este mes y en esta tarde queremos hacer un breve recuento, un breve resumen de lo que hemos estado hablando a lo largo de este mes en la Iglesia El Cordero de Dios. Y hemos estado viendo un tema que creo que es muy importante para la iglesia. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Si tú has seguido las transmisiones, no solamente los fines de semana, sino aún entre semana, las transmisiones de nuestros estudios, te podrás dar cuenta que todo este mes estuvimos hablando del Espíritu Santo, acerca del Espíritu Santo, y el domingo en particular hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, querido hermano, porque el fruto del Espíritu Santo es lo que nosotros, o lo que hace que la gente pueda distinguir entre una persona que es nacida de nuevo y una persona que anda en la carne, una persona que no conoce a Dios. Y vamos a entrar
no me voy a tardar mucho porque quisiera, por último, terminar viendo los últimos versículos del capítulo 5 de Gálatas. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en Gálatas 5 y vamos a situarnos en el versículo número 22. Gálatas 5:22, aún ahí van a estar apareciendo las citas en pantalla. Y te voy a invitar a que si te perdiste alguna de las transmisiones del día domingo, puedas verla para que sepas de qué estuvieron hablando los hermanos. Empezó nuestro hermano Aarón, hablando acerca de los 3 primeros frutos o de las 3 primeras palabras que describen al fruto del Espíritu. Y tú los puedes ver allí en Gálatas 5:22, dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Esos 3 primeros o esas 3 primeras palabras las vimos el primer domingo. Después nuestra hermana Margarita nos habló acerca de la paciencia, la benignidad y la bondad. Y la semana pasada nuestro hermano Daniel nos habló acerca de la fe, la mansedumbre y la templanza. Y veíamos que ellos nos explicaban que la Escritura nos habla acerca de fruto, no de frutos. Nos habla acerca de un fruto que es dado por el Espíritu Santo. Primero quiero darte una definición acerca de fruto, o a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de fruto. Fruto, al mencionar en Gálatas la palabra fruto, está hablando acerca de una virtud o de virtudes. Cuando él mencionó el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, todas estas palabras, él mencionaba virtudes que tienen que ver con la vida de un creyente, con la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Si tú recordarás, en la primera enseñanza, nuestro hermano Aarón nos decía que estas cualidades son dadas por el Espíritu Santo a las personas que han decidido seguir a Cristo, han decidido cambiar su manera de vivir, han aceptado a Jesús, han creído por la fe en que en Cristo Jesús es su Salvador. Y a partir de eso nosotros conocemos esta etapa como la regeneración. El Espíritu Santo viene a tu vida y regenera todo tu ser. Y es algo que experimentó el apóstol Pablo y muchas personas que están narradas en las Escrituras. Pablo llegó a decir que él ya no vivía, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo viejo pasó, las cosas nuevas son hechas todas las cosas nuevas. Entonces el Espíritu Santo viene, regenera nuestra vida y entonces es cuando nosotros empezamos a ver estas virtudes. Virtudes que el apóstol Pablo, si tú ves en el versículo 5, todo el capítulo 5, de la carta a los Gálatas, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo hace un contraste con las obras de la carne. Si tú te vas unos versículos atrás, desde el versículo 19, del 19 al 21 empieza a mencionar cuáles son las obras de la carne. Y es interesante porque primero el apóstol Pablo empieza mencionando estas obras. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, pleitos y demás. Hace un listado muy largo, pero ahí sí menciona que son las obras de la carne. Y sin embargo después, en los versículos que estuvimos estudiando, nos dice que el fruto del Espíritu, y empieza a nombrar también diferentes virtudes. Hay un contraste claro entre las obras de la carne, nuestra vida pasada podríamos decir, o el fruto del Espíritu Santo a partir de que venimos a Cristo. Las virtudes o los frutos o el fruto del Espíritu Santo son otorgados por el Espíritu. Nota bien esto, no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos. Tienes que tener bien claro esto. El que tú tengas amor para dar a otras personas, el que tú seas una persona con gozo, el que tú seas una persona con mucha fe, no es en base a tus propios méritos. Esto lo hablábamos un miércoles, en una ocasión que me tocó a mí darle el estudio de los días miércoles. No depende de nosotros, porque el apóstol Pablo se encarga de dejar bien claro que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que cuando nosotros empezamos a ver todas estas virtudes reflejadas, no solo en nuestra vida, sino las empezamos a compartir con otras personas, es señal de que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos y vamos a dejar de pecar. Eso no va a pasar.
No vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en la presencia del Señor. Sin embargo, sí, nuestra vida va a estar inclinada ya no por las obras de la carne y las pasiones y el pecado, sino ahora por el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros tengamos una circunstancia difícil, por ejemplo, un problema en el trabajo, ya no nos vamos a enojar. Ahora vamos a ser pacientes. Veíamos la paciencia en la semana antepasada con nuestra hermana Margarita, que el video parecía que se había trabado un poco y tal vez muchos, y yo me incluyo en ellos, queríamos ver qué había pasado, si había problemas con el internet o algo así. ¿Me entiendes? Entonces ya dejamos de hacer esas cosas y ahora el Espíritu Santo nos guía a hacer otras cosas, nos dirige a hacer otras cosas. Entonces, las obras o los frutos, del Espíritu Santo son otorgadas por el mismo Espíritu y no por nuestros méritos o nuestros esfuerzos. Otro punto que quiero resaltar rápidamente es que las obras de la carne aparecen en la Escritura mencionadas en plural, lo que te decía hace un momento, pero el fruto del Espíritu aparece de manera singular. ¿Esto qué quiere decir? No solamente nos muestra que es un solo fruto dado en diferentes virtudes, sino demuestra la imagen de Cristo, la Trinidad. Son tres en una sola persona. Entonces, aquí nos muestra que el Espíritu Santo trabaja en unidad también con el Padre y con el Hijo, y ellos son uno, como lo declara la Escritura. Y por lo tanto, esta obra es una y es indivisible, no se puede dividir. Es decir, nosotros tenemos que decir que tenemos todos los frutos o todas las virtudes que declara el apóstol Pablo como fruto del Espíritu. No nos puede faltar ninguna. Tal vez tengamos más desarrolladas algunas que otras. Es decir, a mí tal vez todavía batallo con ser paciente, volvemos al mismo ejemplo, pero eso no quiere decir que no tenga paciencia. ¿Por qué? Cuando tenemos que sacar a flote esa virtud, el Espíritu Santo nos va a recordar: Toño, tienes que ser paciente. Y tal vez en el momento te enojaste, empezaste a impacientar, te inquietaste, pero de inmediato el Espíritu que ya mora en ti empieza a decirte: Toño, tienes que ser paciente. Hermano, tienes que ser amoroso. Hermana, tienes que estar gozoso. Y es normal que tal vez nos entristezcamos porque estamos pasando por una situación difícil, pero de inmediato el Espíritu Santo viene como ese consolador y te dice: cambia esa tristeza por gozo, por alegría, cambia esa inseguridad, esa desconfianza por fe. No sé si me estoy explicando. Tal vez viene ese momento de inquietud, ese momento de duda, pero de inmediato el Espíritu que mora en ti hace que vuelvas y que des ese fruto, que salga a flote esa virtud en lugar de un enojo, en lugar de una ira o en lugar de un pleito. Entonces vamos a ir viendo esto. Las obras de la carne, te lo menciono una vez más, aparecen mencionadas en la Escritura en plural, pero el Espíritu aparece en singular. Esto nos habla de la unidad de Dios, de la unidad del Espíritu Santo y la unidad del Espíritu con nosotros. Él trabaja ya juntamente con nosotros, trabaja dentro de nosotros y nos muestra las cosas que hay que cambiar. Otro punto que quiero resaltar y que ya lo estuvimos viendo referente a los frutos o al fruto del Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida por completo, se produce este fruto. Esto es bien importante que tú lo sepas. Es necesario que nosotros renunciemos, más adelante lo vamos a ver en los versículos siguientes, renunciemos a nuestra vida pasada y decidamos nosotros seguir a Cristo y decidamos nosotros vivir para Cristo, y como dice más adelante, que nosotros decidamos andar en el Espíritu Santo. Que el Espíritu sea nuestra guía, que el Espíritu nos muestre el camino que hay que seguir. Entonces, este punto lo veíamos. El Espíritu Santo, cuando llega a controlar toda nuestra vida por completo, es entonces que vamos a ver estos frutos. Por ahí a lo mejor nosotros estamos batallando con alguna situación, con alguna obra de la carne. Tal vez nosotros no hemos cedido por completo nuestro ser a la presencia y a la dirección del Espíritu Santo. Puede ser el tiempo, hermano, que lo hagas, que decidas hacerlo. Y esta es una decisión propia. Nadie nos puede obligar, nadie nos puede decir qué hacer, es una decisión que nosotros tomamos. Así como ese día que tú decidiste dejar todo por seguir a Cristo
Es esto también, es algo muy similar. Tienes que decidir que el Espíritu Santo controle todo tu ser. Y esto es una constante, mi querido hermano. Yo considero que diario tenemos que hacer esto, porque diariamente nos vamos a enfrentar a un mundo que está lleno de pecado, un mundo que está lleno de maldad, y vamos a batallar o vamos a lidiar y nos vamos a tener que relacionar con personas que no son cristianas, con personas que no tienen el carácter de Cristo, con personas que no tienen el fruto del Espíritu Santo, que no son guiadas por el Espíritu Santo y que son guiadas por su carne, por sus pasiones, por sus deseos, que son guiadas por cosas que van contrarias a la Escritura. Y entonces nosotros tenemos que estar bien firmes en lo que hemos creído, y es ahí cuando el Espíritu Santo tiene que hacer que nosotros veamos las cuestiones que están bien y las que están mal. Entonces es por eso que necesitamos hacer del Espíritu Santo nuestra guía en todo tiempo, en todo momento y en todo nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestro vocabulario, en la manera en que nos conducimos. En todo el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en todo tiempo. Muchas veces culpamos a Dios o queremos cuestionar a Dios el por qué tal vez emprendimos un negocio y no funcionó. Y yo te preguntaría, ¿oraste? ¿Dios te confirmó, el Espíritu Santo te confirmó que tenías que poner ese negocio, que tenías que tomar ese trabajo, que tenías que mudarte de casa o tomar ciertas decisiones? Muchas veces no lo hacemos, no oramos para tomar decisiones, y entonces cuando las cosas no funcionan queremos venir a Dios y preguntarle el por qué. Y yo me imagino a Dios diciendo, pues porque no pediste mi dirección y esa no era mi voluntad. Recuerda que ahora estamos sujetos a la voluntad de Dios y no a nuestras propias convicciones. Entonces vamos a ir avanzando. Como te decía, los hermanos que nos estuvieron hablando acerca del fruto del Espíritu Santo y de todas estas virtudes, dividieron estas virtudes, que son 9 que menciona la Escritura, en grupos de 3. Y esto no sé si ellos lo hicieron de manera planeada, pero aún así la Escritura, o por lo menos el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, también lo hace de esa manera. Y cada uno de estos 3 grupos tiene que ver con alguna particularidad en especial. Te voy a decir más o menos de qué se trata esto para que me entiendas. El primer grupo fue amor, gozo y paz. Esas tres virtudes hacen referencia de nuestra actitud hacia Dios. Es decir, estas 3 virtudes van inclinadas con nuestra relación a Dios. Amor a Dios, gozo en las cosas del Señor y la paz que nos trae el Señor Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Recuerda que Él lo prometió en los evangelios cuando estaba hablando con sus discípulos y les dijo: yo me tengo que ir, pero no se preocupen, porque voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él les va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él les va a traer ese gozo, y Él les va a dar ese amor, no solamente para mí, o sea, hablando para Dios, sino para que nosotros compartamos ese amor con las personas que nos rodean. Entonces, estas tres virtudes nos hablan de nuestra actitud hacia Dios. ¿Tenemos que tener amor a Dios? Sí. Ese es nuestro principal motor, el amor a Dios, el amor a Cristo, y por consecuencia vamos a tener amor para otras personas, amor para nuestros esposos, esposas, amor para los hijos, las hijas, amor para nuestros familiares, inclusive amor para aquellas personas que buscan hacernos un daño. Entonces vamos a tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Vamos a estar siempre gozosos, como lo declara la Escritura, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, el siguiente grupo fue paciencia, benignidad y bondad. Esto nos habla acerca de las relaciones sociales. Eso se va a ver reflejado en nuestras relaciones sociales. Y no voy a abundar mucho en este tema, pero se necesita ser paciente tal vez en el trabajo. Cuando el patrón tal vez no es
como muy amable, cuando tal vez estás buscando un ascenso y ves que, o tú piensas que tal vez tú merecías ese ascenso y se lo dan a otra persona que tal vez llega tarde o que es incumplido en sus labores. Se necesita ser paciente para esperar el momento en el que el Señor te dé ese ascenso o ese aumento de sueldo, o paciencia con el vecino que tal vez saca a pasear a su perro y no recoge la suciedad de su perro y tú tienes que salir a barrer. Para eso se necesita paciencia. Por eso nos habla aquí la Escritura que esto se va a ver reflejado en nuestras relaciones sociales, la benignidad, la bondad para compartir con otras personas que tal vez lo necesitan. Y el tercer grupo fue la fe, la mansedumbre y la templanza. Estos principios nos guían o nos hablan de nuestra actitud o nuestra manera de vivir, hablando cristianamente. Como cristianos, mi querido hermano, nuestras palabras tienen que ser de fe. No podemos dudar, no podemos vivir con incredulidad, porque entonces llamamos a Dios mentiroso. Si nosotros hablamos las cuestiones que están escritas en este libro, que es las Sagradas Escrituras, si nosotros hemos publicado que creemos en un Dios vivo, en un Dios que sana, en un Dios que salva, en un Dios que nos ayuda para bien, todas esas cosas, entonces nosotros no podemos vivir en duda. Y la prueba de fuego para muchos fue esta pandemia y esta cuarentena y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas tal vez dudaron que iba a pasar. Tal vez muchos dudaron si iban a perder su trabajo, si ya no iba a haber dinero, si el negocio cerraba. Y no es malo tener dudas, porque las dudas van a venir, como te lo decía, en todo tiempo. Van a venir en los tiempos de aflicción, en los tiempos de debilidad, tal vez en los tiempos de enfermedad, van a venir esas dudas. Pero aquí es donde el Espíritu Santo va a sacar a flote nuestra fe, nuestra mansedumbre, nuestra templanza, estar tranquilos esperando el tiempo de Dios, la promesa del Señor, porque el cielo dijo, yo lo creo y el Señor lo va a cumplir. Entonces esto se va a ver reflejado en nuestra conducta cristiana. ¿Cómo nos movemos nosotros? Si tú escuchaste tal vez en tu trabajo, tal vez había desánimo, tal vez había incertidumbre, tal vez había inseguridad, tal vez había miedo, había paranoia de salir a las calles, de qué va a pasar, si esto se va a acabar mañana o hasta el 2022 o cuándo se va a acabar esto. La gente vive con miedo y nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir confiados en que el Señor va a estar con nosotros, porque Él lo ha prometido. El Señor va a suplir todas nuestras necesidades, porque Él lo ha prometido. Y en eso nosotros nos movemos. En eso es donde la gente se va a dar cuenta que nosotros hemos cambiado. Porque cuando todos estén preocupados, todos estén tristes, todos estén desanimados, este fruto del Espíritu Santo va a salir a flote en medio de todas las críticas, en medio de todas las dudas, en medio de todo el temor. Nosotros vamos a estar al frente diciendo, yo ciertamente vivo en este mundo y me doy cuenta que la situación es difícil, pero para mi Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y Él prometió que me iba a proveer, Él prometió que me iba a sanar, y empiezas a recordar todas las promesas del Señor. Y es ahí donde la gente te ve y te dice, órale, esta persona, voy a ir a buscar a fulanito, voy a ir a buscar a sutanita, porque ella tiene siempre una palabra que darme, siempre me anima cuando estoy desanimado. Eso se va a notar en nuestra conducta cristiana. Básicamente, hermano, esto fue lo que estuvimos viendo a lo largo de este mes, los frutos del Espíritu Santo. Ahora, me voy a adentrar un poco en los últimos 3 versículos que ya no leímos del capítulo 5. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de una crucifixión. Y quiero darte un ejemplo. Bueno, el apóstol Pablo más bien es el que nos da el ejemplo y nos habla de una manera, hace una metáfora con respecto a la crucifixión. Creo que tú conoces al personaje que dio su vida en la cruz por nosotros. Y Él decidió voluntariamente dar su vida en rescate por nosotros. Eso es lo que declara la Escritura. Y esto lo está ocupando el apóstol Pablo de una manera metafórica para darnos el ejemplo de dejar nuestra vida vieja, nuestra vida pasada de pecado, crucificarla,
dejarla atrás de manera completa y definitiva. Porque así como el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que dejar esa pasada de manera de vivir completamente, definitivamente tenemos que renunciar a eso. Fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Renunció a todo lo que tenía Él en el trono por amor a ti y a mí. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, así como Cristo fue capaz de dar su vida en rescate por tu vida, para que tú tuvieras salvación, tú tienes que hacer esa decisión voluntaria de dejar todo, tu manera pasada de vivir, de dejar todo lo que tenías como una práctica, lo que hacías comúnmente, sea el pecado que sea, y decidir a tomar una nueva vida, crucificar tus deseos, crucificar tus pasiones. Tu vida pasada quedó atrás. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora aquí nota que el apóstol está ocupando algo que es definitivo. Él está hablando de una manera definitiva. Esto, te lo vuelvo a repetir, es una decisión que tienes que tomar tú. Nadie te puede obligar, yo no puedo hacer nada para que tú tomes esa manera de vivir, decidas vivir de esta manera. Esto es lo que nos dice el versículo 24. Ahora, vamos a ir al versículo 25, que es la parte medular y es, digamos, de este capítulo 5. El versículo 25 es la conclusión del apóstol Pablo. Y dice así: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De hecho, esta es la parte medular de la vida del creyente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y tú quizás te estés preguntando en tu casa, ¿qué es andar en el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con andar en el Espíritu? Para empezar, yo aquí anoté algunos puntos. El primer punto que anoté: andar en el Espíritu es una decisión voluntaria, como te lo he dicho. Es una decisión que nadie más puede tomar por ti. Tú, como conocedor, como creyente de la palabra, como oidor de la palabra, tienes, tú lo sabes, dos caminos. La misma Escritura nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, tú puedes escuchar la Escritura, tú puedes escuchar este mensaje, tú puedes leer esta versión de la Biblia, esta parte de la Escritura, y aún así tienes la libertad de no obedecerla. Y es muy voluntaria. Tú puedes decir, bueno, yo he escuchado esto, pero la verdad no quiero. Se me hace un compromiso demasiado grande, no quiero cumplirlo. La razón que sea, puedes optar por no hacer esto. Puedes optar por caminar y seguir una vida como hasta ahora o como hasta hace unos años la habías llevado. Pero también puedes decir, ok, sí es cierto, he pecado contra Dios, he hecho lo malo y desde ahora yo decido seguir a Cristo. Es algo voluntario, es algo que nadie te puede obligar a hacer. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? La palabra que se utiliza aquí para la palabra andar en el original griego, significa andar junto a, así viene en el original griego. Es decir, que el apóstol Pablo nos estaba diciendo que tenemos que seguir la ruta que Él ha abierto. ¿Quién Él? Jesucristo. Es decir, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que andar en el Espíritu Santo, nos está diciendo que tenemos que seguir la ruta que Jesús nos mostró. Para eso Él ha dejado su palabra. Jesús forjó el camino, Jesús dibujó el camino y dejó marcadas las huellas por las cuales tenemos que ir. Y nosotros vamos en ese diario andar. Diario, día con día damos un paso más y nos acercamos más hacia su presencia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Todos los días tenemos que seguir la ruta que Él ha abierto. Ahora, ¿cómo vamos a seguir la ruta que Dios ha abierto? Es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser como esa lámpara que nosotros llevamos al frente cuando vamos caminando por un lugar oscuro. El lugar oscuro es el mundo, es las tentaciones, son las pasiones que hay inclusive en nuestra carne. El apóstol Pablo nos lo deja bien claro, que son obras de nuestra carne.
Y esa oscuridad nosotros la podemos alumbrar la única manera en que podemos alumbrarla es por medio del Espíritu. Es cuando el Espíritu mora en nuestra vida, toma el control de nuestra vida y Él va adelante guiándonos y nos va mostrando el camino que ha marcado Jesús. No podemos ir por otro camino. Y es cierto, quizás en el camino nos vamos a tropezar, vamos a caernos, pero el Espíritu Santo está ahí para levantarnos y para animarnos, porque ese es el trabajo, ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo. Lo mencioné hace un momento, el Consolador, el que nos va a alentar, el que nos va a recordar todas las cosas que están escritas en este libro. Entonces vamos a ir avanzando. Ahora, ¿cómo podemos saber, y con esto voy a ir terminando, que andamos en el Espíritu? Esa es la pregunta, y la respuesta la vimos en todo este mes. Si nuestras vidas muestran más frutos y menos obras. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú, querido hermano, que andas en el Espíritu? Cuando tu vida muestra más frutos o más fruto que obras. Quiero decirte algo, el hecho de que el Espíritu Santo more en tu vida, el que Él tenga el control de tu vida, no quiere decir que vas a dejar de pecar y ya vas a ser perfecto y jamás vas a pecar. Esto no va a pasar. Vamos a seguir en nuestra condición y muchas veces vamos a fallar. Eso tenlo bien en claro, y que nadie venga y te desanime porque quizá tú fallaste y te diga: no, ya estás desechado de la presencia del Señor, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Esto no ocurre así. ¿Cuál es la diferencia, mi querido hermano, entre una persona que peca sin conocer a Cristo, sin haber nacido de nuevo, y una persona que peca aún conociendo el Evangelio? La diferencia se basa en que la persona que no conoce a Cristo peca premeditadamente, peca arbitrariamente, peca y peca y peca. ¿Qué quiere decir con pecar premeditadamente? Esa persona ya pensó, ya maquinó en su cabeza lo que va a hacer. Va pasando por un banco tal vez y dice: híjole, voy a planear un robo a este banco. O va pasando por la calle y ve un carro que está abierto y empieza a pensar: ¿cómo me lo podré llevar? Está pensando en pecar, está pensando en cómo va a hacer o qué tiene que hacer. Idea todo un plan para llevar a cabo ese propósito que tiene, en este caso robarse algo. Premeditadamente lo planea y lo lleva a cabo hasta que se consuma el acto. De esa manera peca una persona que no conoce a Cristo. Y las personas que conocen a Cristo, que han nacido de nuevo y que el Espíritu Santo los guía, pecan de una manera simplemente sin planearlo, por así decirlo. El mejor ejemplo lo tenemos con Pedro. En los evangelios Jesús le cuestiona y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro termina diciendo: Señor, tú sabes todo, ¿no? Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: de cierto, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y esto no lo dice la Escritura, pero supongo a Pedro que se ha de haber cuestionado, ha de haber dicho: Señor, pero ¿a poco no me conoces? Yo doy la vida por ti, inclusive quise matar a un soldado y le volé por ahí una oreja, saqué mi espada y te defendí. O sea, yo soy capaz de dar mi vida por ti, Señor. Tal vez esa era la actitud de Pedro. ¿Y qué pasó? Más adelante lo vemos. Pedro lo negó 3 veces y él, sin siquiera darse cuenta, él ni siquiera planeó negar a Cristo. Simplemente el miedo, tal vez a que le pasara algo, no sabría decirte qué fue lo que orilló a Pedro a negar a Cristo. Sin embargo lo hizo, y entonces él escucha el cantar del gallo y se acuerda de las palabras de su maestro, de Cristo, y dice la Escritura que él lloró amargamente. Esto también es una señal de cuando hemos andado en el Espíritu. La persona que peca sin conocer a Cristo no se arrepiente, tal vez sienta remordimiento de conciencia, pero la persona que conoce a Cristo toma la actitud de Pedro, se arrepiente, llora amargamente, de inmediato va a la presencia del Señor y clama misericordia, y no lo vuelve a hacer, lo evita. Esa es la diferencia. Entonces,
¿cómo podemos saberlo cuando nuestra vida tiene más fruto que obras de la carne? Y por último, hermano, para andar en el Espíritu, debes permitir que la palabra de Cristo, o sea, la Escritura, more en abundancia en nuestros corazones. Vamos a ver una cita, por último. Vamos a ir a Colosenses. Voy a buscar aquí la cita en Colosenses 3:16. Permíteme un poco, igual lo buscas en tu casa. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice el apóstol Pablo, igual hablando a través de la carta a los Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para andar en el Espíritu debes de permitir esto. Debes de permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida por medio de la palabra. La Escritura, la palabra de Dios, te va a mostrar qué hacer y qué no hacer. Te va a mostrar y te va a mostrar por medio del Espíritu qué está bien y qué está mal. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer un autoexamen y decir: en mi vida, ¿qué se refleja más? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? En mi vida, ¿qué hay más? ¿Enojo, ira, resentimiento, idolatría, o gozo, amor, paz, paciencia, bondad? Esto yo te invito a que lo examines en casa, te examines a ti mismo, y si tú crees que hay más obras de la carne, es momento de venir ante la presencia del Señor y clamar misericordia y rogar que sea el Espíritu Santo el que tome el control de toda nuestra vida para poder andar en su voluntad. Y si es más fruto el que hay en tu vida, pues gloria a Dios, hermano. Y esto no solamente es para ti, es para que compartas de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa bondad con aquellas personas que no conocen el Señor. Entonces, este fue un pequeño resumen, hermano, de lo que estuvimos viendo a lo largo de este mes en nuestra serie acerca del fruto del Espíritu Santo. Te quiero invitar una vez más a que, si por alguna circunstancia no viste alguno de los videos en esta serie, los puedes encontrar aquí en la página de YouTube o en Facebook, donde quiera que estés viendo este video. Ahí están guardados todos los videos, puedes verlos, o si alguna cosa no te quedó muy clara, de igual manera puedes volver a ver los videos. Y pues bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos y dejamos este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde por habernos permitido, Señor, escudriñar un poco tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos, Señor, y para mostrarnos el camino que tu Hijo Jesucristo nos dejó. Un camino, Señor, de santidad, un camino de obediencia y no un camino de perfección, Señor, porque perfecto solo eres tú. Te rogamos, Señor, eso sí, que nos ayudes para que por medio de tu Espíritu todos los días podamos parecernos más a ti, cada vez más a ti, hasta que logremos llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, amado Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos la siguiente ocasión. Te exaltamos, vamos a adorarle. Escuchando esta palabra, recordamos esa bendición que no solamente nos pertenece a nosotros, sino a ti, a tu familia
y quiero que lo declares conmigo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Levanta tus manos. Adórale, adórale, te adoramos, Jesús. Oh. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperemos te haya gustado y no olvides suscribirte y darle like a nuestras páginas. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes, que es Instagram, YouTube y Facebook.